vamos a meternos con la primera entrevista de esta mañana. Sí, recién estábamos haciendo, por supuesto, un comentario alusivo. Tiene que ver con la presentación de un libro. Sí, 130 años de fidelidad. Unión Cívica Radical. Esta tarde se va a estar presentando y vamos a estar charlando aquí en la mañana del centro con el autor justamente de este libro, que es Ramón Parere, que ya lo tenemos en comunicación para charlar con nosotros. Por supuesto, le agradecemos la amabilidad de atendernos. Ramón, buen día. Aquí Eduardo lo saluda. Gracias por atender a Radio del Centro de Chivilcoy. Hola Eduardo, muy buen día. ¿Cómo estás? Un saludo a todos tus oyentes. Espero que se escuche bien. Sí, perfecto, Ramón. Por ahora vamos genial, vamos bárbaro. ¿Sí? Bueno, ¿qué es 130 años de fidelidad, este libro de la Unión Cívica Radical? Y bueno, ¿cómo surgió, ¿no?, el hecho de escribirlo? Bueno, la realidad es que es un libro que conjuga dos pasiones que me acompañan desde la niñez. Una tiene que ver con la literatura. Soy una persona autodidacta que desde niño, tanto en mi familia como en la escuela pública, me han inculcado el amor por los libros, por la narración, por la escritura. Y por otra parte, bueno, también por una cuestión familiar, tengo una militancia política desde muy joven, desde la adolescencia. Y bueno, fue una grata excusa, ¿no? Los aniversarios redondos, yo siempre digo que son una excusa para exponer o visibilizar ciertas cuestiones. En este caso, la historia del primer partido moderno de la República Argentina, el partido más tradicional que existe. Y como te decía, pude unir mis dos pasiones en un mismo texto, que me llevó varios años de trabajo, tanto de investigación como de narración, pero realmente para mí fue muy satisfactorio. Para todos los que escribimos es redundante y conocido esto de que es un proceso similar al de tener un hijo, pero no tiene comparativo. Yo tengo 4 hijos, dos varones y 2 niñas, y realmente no es tan así, pero sí en cuanto a que es un fruto que uno lo va trabajando y que realmente cuando uno logra finalizarlo realmente genera una enorme satisfacción. ¿Se lo encaró más por el lado histórico, más por vivencias personales dentro de la Unión Cívica Radical, un poco de todo, o consultando por ahí a dirigentes más experimentados? ¿Por dónde se lo trabajó, Ramón? No, es un trabajo histórico de investigación, que narra la historia de la Argentina desde 1868 hasta la actualidad, desde la perspectiva del radicalismo. O sea que más que un libro de la historia de la Unión Cívica Radical, tiene que ver con una historia, como te digo, de la nación, Claro. visto desde la perspectiva del radicalismo, obviamente con la mirada y la perspectiva absolutamente subjetiva de mi persona, ¿no? Claramente, digamos, cada lector tendrá cuestiones que coincidirá y muchas otras que no, desde un punto de vista que por supuesto que pensará todo, cosas diferentes, con matices o totalmente lo contrario, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con la mirada desde el radicalismo de cómo fue Argentina desde la época de la organización nacional, pasando por todo el siglo XX hasta la actualidad en el siglo XXI. Bien, bien, bien. O sea, una mirada radical, pero de la Argentina. Sí, no solamente que vamos a encontrar, sí, la historia del radicalismo. No, por supuesto, por eso siempre en lo partidario hay dos lados de la vereda, si queremos. Entonces, en su principio, las confrontaciones políticas con el Partido Conservador, después a lo largo del siglo XX con el Partido Peronista, ¿no? Los dos grandes partidos tradicionales y populares de la Argentina. Y bueno, fuera de lo que tiene que ver con la historia en sí, también el libro lo que tiene es un poco para tratar de definir lo que es el espíritu del radicalismo, contando un poco los distintos organismos que tiene el partido, la psicología, y un capítulo final que tiene que ver con las personalidades del partido, porque en eso yo creo que es una de las características identificatorias de la Unión Cívica Radical, no solo en la Argentina, sino a nivel latinoamericano. Pocos partidos pueden jactarse de haber, por un lado, modificado tantas veces el statu quo de su propio país, pero además el de haber aportado tantas personalidades que han influenciado en lo nacional e inclusive en lo internacional, ¿no? Digo, el Sí, radicalismo ha tenido sí, un sí, sí, montón de sí. figuras dentro de lo político y otras figuras que han trascendido la política,
digo Ricardo Rojas de lo cultural, a nivel cultural digo Homero Mansi, Jauretche, no sé, digo, infinidad de personalidades, Arturo Capdevila, personas que digo han trascendido incluso las fronteras de Argentina. Ramón, y preguntar también, sí, cómo, o sea, seguramente también se habrá preguntado y se habrá planteado, sí, al momento de hacer este libro, porque despierta también una inquietud de cómo se hace para trascender 130 años, ¿no? Más teniendo en cuenta la actualidad por ahí, donde son muchos personalismos o espacios o coaliciones que se forman, sí, detrás de un apellido. Sí, el Partido Radical sigue siendo Partido Radical, sí, amén de los nombres que puedan estar dando vueltas, ¿no? En diferentes ciudades, en la provincia o en el país. Sí, por supuesto, es como vos decís, el radicalismo ha logrado a lo largo de la historia tener una dinámica muy particular para saber adaptarse a las distintas realidades del país, además de una tradición enormemente democrática, ¿no? Es un partido que no solo siempre ha tenido grandes divisiones internas de líneas muy fuertes, Sí. sino que además ha sido el partido madre o padre de un montón de otros partidos políticos que han surgido desde el radicalismo justamente por tener diferencias que a lo mejor son insalvables y se han creado nuevos partidos. Y eso, a pesar de que al partido le puede generar un sufrimiento, un dolor, digamos, en ese tipo de divisiones, la realidad es que es muy sano y muy enriquecedor para el sistema democrático argentino. Igualmente yo soy una persona muy autocrítica con mi partido, yo lo amo profundamente en mi partido, pero soy muy autocrítico de todos sus errores que ha cometido a lo largo de la historia, tanto de los distintos espacios que han gobernado la estructura interna, como también de las distintas personalidades que han tenido las principales responsabilidades dentro de la Unión Cívica Radical. Creo firmemente que justamente la historia tiene que servir para eso, ¿no? Para aprender de los errores, para identificar las cosas que se han hecho de forma exitosa, para poder en el futuro ser más eficiente, ser mejor y no volver a tropezar siempre con la misma piedra. Bueno, la verdad que un trabajo interesante también pensando a futuro, ¿no? Y digo, al momento de buscar una referencia del radicalismo, de buscar una figura radical, tener donde apoyarse, ¿no? Me refiero fundamentalmente a las futuras, a las nuevas generaciones. Sí, es cierto, es cierto. Nosotros estamos en una realidad del siglo XXI que yo creo que los partidos políticos argentinos recién están entendiendo y están tratando de adaptarse. En el mundo los partidos tradicionales han dejado de existir ya a finales del siglo XX, con excepción de lo que es Estados Unidos de América, ¿no? Que tiene una enorme tradición de bipartidismo. Sí. En todos los países del mundo democrático se gobierna a través de coaliciones. Bueno, nosotros en Argentina estamos aprendiendo eso, el radicalismo es uno de los partidos que está aprendiendo, forma parte de una coalición que hoy es Juntos por el Cambio, y dentro de ese contexto también tiene que ir ayornándose su estructura, su forma interna, ¿no? De elegir justamente los candidatos, los referentes. Hoy el radicalismo ha logrado posicionarse y recuperar espacio territorial a nivel nacional y digo en la provincia de Buenos Aires, cosa que después de la crisis del 2001 la verdad que era un partido que había quedado muy debilitado. Bueno, hoy, si vos te fijás, tiene varias figuras a nivel nacional con posibilidad de pelear la presidencia, como Facundo Manes, como Alfredo Cornejo, como Gerardo Morales, como Gustavo Valdés. Y bueno, y lo mismo en todas las provincias, ¿no? Más allá de los gobernadores y los cientos de intendentes que hoy están gobernando en nombre de la Unión Cívica Radical, creo que tiene un nuevo protagonismo y que dentro de este espacio de Juntos por el Cambio que nos contiene y que contiene a otros partidos que tenemos ideologías similares, va a ser una buena alternativa para el 2023 para la sociedad. Perfecto. Bueno, ¿cómo fue? Ahí le preguntábamos cómo fue trabajando el libro, sí, un poco más desde la perspectiva personal. Digo, se hizo, digamos, una diagramación en cuanto, bueno, cómo ir dividiendo las distintas etapas para poder ir afrontándolo, encarando la escritura. Sí, vos sabés que cuando comienzo a diagramar, digamos, de forma literaria, yo tengo una manía, digamos, como escritor, cada uno tiene la suya, digamos, y tiene que ver con que me es muy difícil escribir un solo texto a la vez, ¿no? Entonces, por lo general, estoy trabajando en dos o tres textos al mismo tiempo.
Los primeros capítulos los comencé a narrar cuando se venía el 120 aniversario. La verdad que después fue quedando postergado. Y bueno, tuve la oportunidad de la pandemia, que a todos nos regaló mucho tiempo de ocio, a veces encerrado, ¿no? Cuando no se podía Sí, salir a la sí, sí. calle. Y eso me permitió poder avanzar rápidamente en concluir este texto. Como vos decís, lo fui dividiendo por etapas, no por décadas, sino por etapas que tenían que ver, a mi entender, que son inicios y fin de ciclos en distintas partes de la historia, ¿no? Como, por ejemplo, una etapa que yo cuando te decía hoy, a partir de 1868, porque el radicalismo nace a través de una revolución social en la Argentina, y las revoluciones, la realidad es que no nacen de un día para otro, sino que tienen raíces muy profundas que vienen de años anteriores. Entonces, si bien en 1890, en la crisis de 1890, es cuando el radicalismo empieza a identificar a un a un sector importante de la sociedad que ya no se contentaba con ser espectadora de la cosa pública y del manejo administrativo, gubernamental. La realidad es que allá por 1868, Alem, Irigoyen, que formaban parte del Partido Autonomista, que eran discípulos de Sarmiento, de Valentín Alsina, bueno, ya venían trabajando políticamente y ya venían pergeñando un montón de ideas que después, años después, lo plasmarían en la fundación de la Unión Cívica Radical. Así que para mí, como te decía, contarlo por etapas, lo mismo digo cuando el radicalismo gobierna, que obviamente pasa a ser la herramienta principal dentro de la Argentina en cuanto a políticas públicas, cuando surge el peronismo y representa una competencia seria, porque Sí, hasta cuando llega Juan Domingo Perón, digo, hacía 50 años que el único partido de masas, de popular, nacional y popular y federal en la Argentina era la UCR. Cuando llega el peronismo, incluso le quita gran parte de ese protagonismo, y el radicalismo tiene que hacer toda una reintrospección, un análisis interno y una serie de modificaciones que se va dando todo con un cambio generacional, ¿no? Toda esa generación de Larralde, de Balbín, Frondizi, Ilia, que son quienes generan una renovación y vuelven a poner de protagonismo al radicalismo. Las etapas tristes de las dictaduras, ¿no? Donde se silenció no solo, digo, al radicalismo, todos los partidos políticos, se censuró a la sociedad, y allí nuevamente el radicalismo encuentra un protagonismo en la defensa de los derechos humanos, con una persona como Raúl Alfonsín, que fue uno de los fundadores de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Junto también con el socialista Alfredo Bravo. La etapa fundamental que tiene que ver con la recuperación de la democracia, donde nuevamente Alfonsín cumple un rol fundamental. Bueno, digo, creo que la Argentina claramente ha tenido varias etapas donde, bueno, a este partido en particular, en algunas veces lo ha encontrado en una situación de privilegio y en otras, obviamente, en una situación de oposición o de debilidad. Y como te decía, yo trato de ser bastante sincero y autocrítico, digo, no solamente contar las las batallas ganadas, ganadas, sino también claro. los errores cometidos. Sí, es que en un momento o eras peronista o eras radical, ¿sí? En una Uh -huh. etapa de la Argentina, no había otras posibilidades. Sí, tal cual, tal cual. Y nosotros los argentinos que hemos tenido históricamente, ¿no? Una confrontación binaria, ¿no? Que ya viene de los unitarios y federales. Entonces, eh, creo que a esta altura del partido, ya en el siglo XXI, justamente ahora, hoy que tanto se habla de la grieta, que no es Sí, algo nuevo, porque como vos no. decís, durante muchísimo tiempo era radical o peronista, o el peronismo y el antiperonismo. Eh, Digo, en algún momento si bien todavía somos una democracia joven, los argentinos como ciudadanos tenemos que aprender que la política es una herramienta de transformación, que los partidos políticos tienen que estar al servicio de la república, de lo institucional, digamos, eh, y que esas confrontaciones en realidad no sirven de mucho, lo único que hacen es perjudicar a la comunidad. Eh, Hasta hace 20 o 30 años uno tenía que mirar países muy lejanos, países europeos, para entender lo que significaba una política pública, ¿no? Tanto que muchas veces se habla. La política pública es aquella que trasciende los gobiernos y se sostiene en el tiempo. Bueno, hoy digo lamentablemente porque a mí me produce mucho dolor.
si vemos países hermanos de aquí nomás, como Uruguay, Paraguay, Chile, han sabido resolver esas cuestiones y uno ve que cambian de partidos políticos en el gobierno, que pasan de izquierda a derecha, Sí, sí, sí. ¿no? Pero sin embargo, en la educación, en salud, en la economía, en las relaciones internacionales, en sus vínculos con el Mercosur o con el mundo, siguen un mismo lineamiento. Y nosotros tenemos ese defecto de que, bueno, que cada gobierno es un gobierno fundador, viene a crear nuevamente la patria. Entonces, y no digo que solamente pase entre radical y peronista, o digo, pasa muchas veces hasta dentro de los mismos partidos. Lo vemos en los municipios, que a veces sigue gobernando el mismo partido político, pero el nuevo intendente deshace todo lo que venía haciendo el anterior y quiere él arrancar de cero. Y entonces transformamos la política en un juego de la oca, ¿no? Avanzamos 2 casilleros, retrocedemos 1, avanzamos 2 casilleros, retrocedemos 3. Y así es muy difícil de poder generar desarrollo y progreso en la sociedad. Bueno, nombró la verdad que personas muy interesantes, ¿no? Para lo que fue la vida del radicalismo. Y es como que cada uno fue dejando su impronta. Alguno quizás más polémico que otro, sí, alguno trascendió más que otro, pero cada uno de los que mencionó es como que fue escribiendo su propia historia para ser recordados, sí, hasta el día de la fecha, que no es poca cosa, ¿no? Porque hoy hablar en 2022 de Hipólito Yrigoyen, de Alem, de Ilia, de Alfonsín y algunos tantos Sí. un montón que se me están escapando, sí, me parece que es más que, o sea, ya los nombrás y las personas mayormente alguna referencia tienen, ¿no? Sí, por supuesto, y muchos han sido reconocidos post-mortem, digamos, por el legado que han dejado. Hay muchos grandes olvidados por la historia, porque quizás no fueron entendidos en su momento. Pasa con Marcelo T. de Alvear, porque como el radicalismo, si bien fue un gran representante de las clases medias, en sus orígenes fue, como pasó con el peronismo, el principal partido que representaba a los más humildes. Entonces fue muy difícil para una persona que era multimillonaria que fuera aceptada en ese sentido, pero digo, la edad de oro de la Argentina se vivió durante el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear, cuando Sí, Argentina ocupó la 6ª posición dentro a nivel mundial como potencia, digamos. Otro gran olvidado es Arturo Frondizi, que también en su momento Frondizi. no se lo entendió el modelo de país que él pretendía, y hoy gran parte no solo en el radicalismo, yo conozco un montón de gobernadores del peronismo que plantean el desarrollismo, ¿no? Que Frondizi lo planteó hace 60 años en este país y nadie entendía lo que significaba la generación del desarrollo, que tenía que ver con un crecimiento equitativo y sostenido, ¿no? Siempre acá la discusión a veces, la discusión inútil, digamos, entre lo ideológico más de izquierda y más de derecha sobre cómo dividimos la torta, ¿no? En esto de si la dividimos en partes iguales o esperamos la teoría del derrame, como muchas veces plantea el neoliberalismo, ¿no? Que cuando el derramamiento de lo que sobra de los más ricos tiene que llegar a los más pobres, pero nadie se plantea como el desarrollismo que en lugar de pelearnos por una torta deberíamos tener 2 tortas, 3, 4, y entonces obviamente habría mucha más riqueza para distribuir. Ramón, ¿y cómo son las presentaciones de sus libros? Porque sabemos que anduvo por otras ciudades. Ya, digamos, cuenta un poco cómo se llegó, digamos, a este producto final. ¿Hay un intercambio con el público? ¿O está el momento también del intercambio? ¿Cómo va a manejar la presentación aquí en Chivilcoy esta tarde? Y la realidad es que, como yo te decía, a mí me gusta pensar que también es una excusa para juntarnos entre vecinos, sean o no radicales, y digo, recordar ciertas cuestiones del pasado, pero siempre mirando al futuro. Es un libro que si bien es un libro de historia, creo que lo que pretende es ser un disparador para pensar el futuro. Tuve la suerte de que el prólogo lo escribiera Ernesto Sanz, que para mí es la persona que más influencia ha generado en el radicalismo en las últimas décadas, y él siempre nos planteaba, por ahí a quienes lo tratábamos de seguir desde lo político, justamente de eso, ¿no? De que cada cuestión que hagamos sobre el pasado pensemos más en el futuro, porque somos un país de mirar hacia atrás, mucho más de lo que miramos hacia adelante. Entonces, lo que hago en las presentaciones es, obviamente, cuento cómo surge toda la idea del libro, cuento cuestiones que tienen que ver con la narración,
con el trabajo literario, de corrección, de búsqueda de documentación y demás, pero también lo que hago es plantear ciertas cuestiones de posibilidades a futuro, a nivel político, social, ni siquiera partidario, lo pienso como país, como Argentina, hacia Sí, sí, dónde, sí. qué caminos deberíamos buscar, para después generar una ida y vuelta con el público presente, de evacuar inquietudes cuando uno puede, y en otras de aprender. Yo siempre trato de aprender, soy una persona muy humilde y entiendo que cada vez que tengo la oportunidad de encontrarme con otras personas, siempre trato de aprender algo de mi interlocutor. Así que la idea es eso, ¿no? Es el ida y vuelta e intercambiar opiniones. Hago dos finales y no quito más tiempo. Tiene que ver, por un lado, bueno, el radicalismo siempre se lo ha criticado, ¿sí? Por el hecho de, bueno, por ahí no ponerse de acuerdo, no ir a una unidad, ir siempre a las urnas de manera interna o en su defecto para elecciones. Sin embargo, hoy por ahí en la vereda de enfrente son los que están pidiendo exactamente manejarse de la misma manera que el radicalismo, ¿no? Digamos, en el frente de todos también muchos dirigentes, hasta las elecciones pasadas, pedían una PASO, pedían una interna, ¿sí? Así que bueno, por ahí tan equivocado no estaba el radicalismo. No, por supuesto, por eso yo decía hoy que, digo, es el partido que claramente más ha representado el sistema democrático en la Argentina. Y yo estoy muy orgulloso de eso, digo, más allá de que a veces esas divisiones hayan generado, como te decía, fracturas insalvables que hasta han hecho generar nuevos partidos. Digo, empezó con Lisandro de la Torre cuando se batió a duelo con Irigoyen y terminó formando la democracia progresista, pero y últimamente con la coalición cívica, el GEN, digo, un montón de Sí, partidos que han sí, sí, surgido del sí. radicalismo. Pero sí es sano que, digo, las personas todas tenemos distintas perspectivas, todos pensamos diferente, si no sería sumamente aburrido el mundo si todos pensáramos igual. Y esas diferencias uno en la política tiene que tratar de, en una mesa en común, tratar de poner cuáles son las prioridades y qué es lo que nos une, más que lo que nos divide. Pero cuando hay esas diferencias no hay forma de resolverlas, la forma que es, la única forma que existe en la democracia es a través de la elección, donde la voluntad popular dice, bueno, tienen razón a nuestro entender A o B, digamos. Entonces, eso el radicalismo siempre lo ha hecho. Nosotros en Lincoln, te cuento que desde 2011 hasta la actualidad, en todas las elecciones hemos tenido paso. Hemos participado dentro de los distintos espacios, inclusive antes de que se formara Juntos por el Cambio. Y hoy por hoy que, digamos, tenemos la oportunidad de estar conduciendo el municipio, siempre se ha abierto la posibilidad de que se presenten otras listas para ir a una elección primaria, porque entendemos que es lo más sano y lo más enriquecedor para la democracia, ¿no? Que haya distintas opciones, vertientes, y que la sociedad tenga la oportunidad de elegir entre esas distintos matices de la opinión. Y bienvenido sea que el resto de los partidos políticos, y especialmente el peronismo, pueda democratizarse. Yo creo, y soy un ferviente creyente, de que la Argentina nunca se va a solucionar por un solo partido político. Nosotros, como te decía, necesitamos tener acuerdos nacionales, necesitamos tener políticas públicas que se sostengan en el tiempo, sea quien gobierne, si sea del radicalismo, del PRO, del peronismo, del socialismo. Nosotros necesitamos en la Argentina de que el peronismo, que es obviamente uno de los principales partidos políticos y uno de los partidos políticos que más apoyo popular tiene a nivel de todo el país, ¿no? A nivel nacional y federal, termine de una vez por todas de institucionalizarse, o sea, que cumpla con la institucionalidad, y no lo digo solo a nivel país, inclusive en su partido. Vos sabés que a nivel provincial han tenido que judicializarse por la pelea entre la presidencia entre Máximo Kirchner y Fernando Grey, y hoy está en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a ver quién tenía de los dos razón. Y también democratizarse, o sea, entender esto, ¿no? Que las diferencias se deben resolver a través de la elección popular. Creo que el peronismo en estos años de democracia ha madurado mucho. Si nosotros vemos la historia, ha habido episodios muy tristes donde las diferencias dentro de esa fuerza política se han definido a través de la violencia. Bueno, hoy creo que en eso se ha madurado, pero bueno, todavía yo creo que le falta adecuarse a esta herramienta de que, bueno, que cada vez que tienen diferencias internas, bueno, vayan a una elección popular donde sea la población quien elija
quién debe conducir ese espacio. Ramón, ¿cuántos libros en total escritos? Mira, a nivel personal tengo 10 libros, algunos obviamente vinculados a la historia, como la historia de mi pueblo y al radicalismo, pero también a mí me gusta escribir sobre poesía, cuentos, así que la mayoría tiene que ver con ese tipo de literatura. Y después tengo 5 como coautores dentro del municipio que tienen que ver con los distintos planes de desarrollo estratégicos e informes de gestión que hemos realizado, que por ahí a mí me toca obviamente generar toda la parte narrativa, pero bueno, son trabajos que te digo, lo he hecho como coautor porque también otros funcionarios han trabajado en el tema de estadística, bueno, de diseño y demás. Así que es una, como te decía, es una de mis pasiones que no me abandona y que siempre termino un trabajo y ya comienzo a desarrollar otro. Bueno, lo esperamos aquí por Chivilcoy esta tardecita noche, sí, para hacer la presentación de estos 130 años de fidelidad. Hay mucha gente ya deseosa por participar, por escuchar, por conocer más acerca del autor, acerca del libro. De hecho, bueno, hoy a la mañana me han llegado no menos de 3 invitaciones de diferentes integrantes del Partido Radical. Así que seguramente iba a tener una buena audiencia, una buena concurrencia, ¿sí? Para poder interiorizarse. Y como usted recién decía, no solamente, ¿sí?, los radicales, las radicales, sino cualquier vecino, porque a través del radicalismo atraviesa la historia del país, ¿sí?, la historia de la Argentina. Que sea con éxito, Ramón, la presentación aquí en la ciudad de Chivilcoy. Muchas gracias. Bueno, te agradezco por la entrevista. Obviamente que gustoso de ir a Chivilcoy, que es una ciudad hermosa, así que va a ser una gran oportunidad. Del año pasado que no ando de paseo por allí. Y déjame agradecer a todas las autoridades del comité por su invitación y especialmente a Juan Manuel Tiscornia, que es la persona que me contactó para invitarme a compartir con ellos un grato momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramón. Agradecimiento para vos. Muchas gracias, que tenga un buen día, hasta luego. Bueno, lo esperamos aquí por Chivilcoy. Ramón Parera charlando con nosotros, ¿sí?, funcionario de la Municipalidad de Lincoln. También agradecemos al señor Juan Manuel Tiscornia, que nos hizo ahí de producción para poder hacer la nota, ¿sí?, la entrevista. Se va a estar llevando a cabo hoy a partir de las 7:30 de la tarde, ¿sí?, en el Comité Radical de la calle Rivadavia 178. 130 años de fidelidad, Unión Cívica Radical 1891-2021, ¿sí? En lo que se refiere, por supuesto, al libro, lo que abarca el libro hasta el año 2021 inclusive, aunque, sí, el libro describe la historia de Argentina entre 1868 y la actualidad, tal como nos decía su autor Ramón Parera.